Bienvenidos a su canal UCR, un canal donde seguimos haciendo televisión con sentido en el siglo XXI. En esta ocasión vamos a entrevistar al licenciado Marco Vinicio Cordero Arce, quien es Intendente de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Bienvenido, don Marco. Muy buenos días. Muchísimas gracias, don Jorge, por el espacio y espero poder atender todas sus inquietudes y que podamos hablar un poquito de el sector energía, específicamente enfocado en la regulación. Sí, el licenciado Cordero es el licenciado en Economía con énfasis en Finanzas, tiene una maestría en Banca y Riesgo de la Universidad Nacional y también tiene una maestría en Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Y como ustedes han escuchado, es intendente de la energía de la Autoridad Reguladora. Don Marco, tal vez primero para explicarle a los televidentes qué es regulación de un servicio público. Bueno, es muy importante aclarar que un servicio público es aquel que la Asamblea Legislativa así lo define y por las características que tiene y que afecta eventualmente a gran cantidad de la población. Pero adicionalmente es muy importante mencionar que la regulación establece ciertos criterios o estándares sobre los cuales se tiene que proveer ese servicio. Y ese servicio tiene que estar enfocado en varios principios, siendo uno de los más importantes el servicio al costo, o sea, que podamos garantizarle a los diferentes usuarios que el servicio que está recibiendo es el servicio al menor costo posible, pero a la vez también que le podamos agregar a ese servicio que sea con un nivel de calidad. Y entonces, cuando hablamos de regulación, hablamos de dos enfoques, lo que es la regulación económica, que tiene que ver con el servicio al costo, y lo que es la regulación de la calidad, que tiene que ver con todas las condiciones y niveles estándares necesarios para que ese servicio cumpla con lo que hoy el costarricense necesita en sus diferentes actividades productivas, económicas y de índole social. Sí, estamos hablando en este caso de regulación del servicio público de energía. Y en Sí, señor. primera instancia vamos a hablar del servicio público de electricidad. ¿Cuáles son los segmentos que regula la autoridad reguladora en cuanto al servicio público de electricidad en la cadena de suministro eléctrico? Sí, la ley de la autoridad reguladora, la 7593, establece que la actividad eléctrica o el suministro eléctrico se debe regular en cuatro eslabones principalmente, lo que es la actividad de generación de energía eléctrica, la transmisión de la energía, la distribución de dicha energía eléctrica, comercialización de la energía y últimamente hemos estado en discusión si la actividad del servicio, de la actividad de alumbrado público es un servicio público o no, porque en sus antepasados fue municipal, pero gracias a que muchas municipalidades no tenían el componente económico para dar el servicio de una manera correcta, que sea homogéneo entre los diferentes cantones, pues entonces se le trasladó la posibilidad de prestarlo a las empresas distribuidoras y hoy nadie discute el hecho de que también se considera un servicio público fundamental y muy importante en estos momentos para el país. En este país tenemos dos servicios públicos de energía, en electricidad, en hidrocarburos, que corresponden a dos sistemas físicos. El sistema eléctrico nacional, en este caso que estamos hablando de electricidad, pero el sistema eléctrico nacional también tiene una actividad de importación. Quiere decir que la autoridad reguladora no regula ese servicio de importación. No, la autoridad reguladora también lo regula. Recuerden que el proyecto CIEPAC, que es el proyecto que interconecta a los diferentes países de la región centroamericana y que se conforma lo que llamamos el mercado eléctrico regional, permite que el único agente comprador y vendedor en Costa Rica, que es el Instituto Costarricense de Electricidad, pueda comprar o vender electricidad cuando las ventajas de hacerlo sean favorables al usuario. Por ejemplo, en el caso de las importaciones, cuando el costo de la importación sea menor al costo de generar un kilowatt con fuente térmica, ¿verdad? Pero también a lo largo del año, normalmente, y gracias a la matriz energética que tenemos nosotros a nivel país, muchas veces tenemos excesos de agua que pueden ser turbinados y eso significa energía eléctrica que podemos vender
en el resto de Centroamérica en condiciones de generación de ingresos y eventualmente que le permite al usuario saber que esa fuente de ingresos es un colchón, por decirlo de esa manera, o una disminución en el impacto de los costos fijos que conlleva la industria. Entonces siempre importamos cuando sea más económico que generar. Sí, señor. La idea de la importación en sí, si bien debería ser una actividad que normalmente debería de ser mucho más cotidiana, responde a un parámetro de poder importar solo cuando generar nos es más caro, ¿verdad? Y el precio de importación nos permite tener esa ventaja. ¿Y cuándo, Caso contrario, la importación, perdón. cuándo exportamos? O sea, ¿en qué Mm, ocasión exportamos? prácticamente está dividido como en dos partes. En la primera parte del año, el primer semestre, es donde se registran la mayor cantidad de importaciones de energía. Y en la segunda parte del año es donde se registran la mayor cantidad de exportaciones de energía. Es muy consecuente con las características de lo que llamaba la de generación que tenemos nosotros son el 70% corresponden a plantas hidroeléctricas. Muy bien. Entonces, esa es la energía que prácticamente se está exportando o los excedentes que se generan de ella. Pasemos a la parte de los prestadores del servicio, porque en este servicio regulado hay prestadores del servicio y hay consumidores. O sea, ¿cuáles son los principales prestadores de servicio? En realidad, ¿cómo reciben los consumidores esa calidad del servicio y cómo perciben los precios y tarifas que se cobran? Ok, a nivel de generación tenemos dos grupos, podríamos decir, lo que es la generación de plantas que consideramos que son públicas, algunas municipales y otras de cooperativas de electrificación rural, que tienen un gran componente de la generación disponible, pero hay otra parte, un grupito pequeño de cerca de 30 generadores privados o de carácter privado, de acuerdo con el marco legal que genera la ley 7200, ¿verdad? En total tenemos toda la generación que se realiza en el país. A Bueno, nivel de transmisión, solo tenemos, está en manos del Instituto Costarricense de Electricidad, y a nivel de distribución tenemos 8 empresas distribuidoras. Tenemos al Instituto Costarricense de Electricidad, a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, a la Junta Administradora de Cartago, a JASEC, y 4 cooperativas de electrificación rural: COPE Santos, y, COPE Lesca, COPE Guanacaste y COPE Alfaro Ruiz. ¿Y cómo perciben los consumidores la calidad de ese servicio? Porque no nos va a dar tiempo en este Bueno, segmento de ahondar mucho el asunto. el tema de la calidad es sumamente complicado porque lo que hemos evidenciado últimamente es que si bien la calidad ha tendido a mejorar, todavía no ha llegado a un nivel que se espera por parte de los usuarios. Los usuarios todavía a nivel de las áreas rurales se quejan mucho de los problemas de calidad, y gran parte de eso son las diferentes interrupciones que reciben de su servicio, pero que no son interrupciones momentáneas, sino que son interrupciones que conllevan varias horas, o sea, son prolongadas, y eventualmente eso tiene un impacto más ahora que muchas de las actividades económicas que están realizando los costarricenses están siendo realizadas desde la casa. Entonces, una interrupción de ese tipo provoca una afectación sobre ellos Bueno, don de Marco, manera significativa. vamos a hacer un corte porque se nos acabó el tiempo en este segmento y volvemos con la parte del servicio público de derivados del petróleo. Perfecto. Continuamos entrevistando al licenciado Marco Cardero, intendente de energía de la ARECEP. Don Marco, ¿tiene alguna otra cosa que decir sobre la calidad del servicio prestado por las empresas eléctricas? Y también, Sí, ¿por qué la gente percibe que el precio de la electricidad es alto? ok. Respecto a la calidad, es muy importante mencionar que hemos hecho un cambio en la lógica que se venía trabajando, de que la calidad debería ser el principal componente a la hora de determinar las diferentes tarifas por parte de las empresas eléctricas. Y aquí es donde hemos hecho hincapié en decirle a las empresas eléctricas que
La base sobre la cual deberían de orientar sus inversiones futuras debería estar enfocado en atender los problemas de calidad que se registran en el informe de calidad anualizado que saca la Intendencia de Energía y que eventualmente las empresas eléctricas de una u otra forma conocen porque son los que nos entregan la información. Y aquí es muy importante recalcar, obviamente hay un problema de concentración de la calidad en sí. Hemos visualizado que la calidad es mucho mejor en las áreas concentradas, donde hay más abonados o usuarios por kilómetro cuadrado, que en aquellas áreas donde no lo es. Y eso tiene sus implicaciones, ¿verdad? Porque el usuario paga lo mismo por el kilovatio hora, independientemente si está en un área concentrada o si está en un área alejada. Lo ideal es que la calidad también sea la misma y pueda entonces reflejarse el pago en función de la calidad del servicio público que se suministra. Pero bueno, esos son parte de los esfuerzos que tenemos que ir orientando, no solamente desde la regulación, sino también por parte de las empresas, de comprender lo importante que es ofrecer un servicio público para todos los usuarios por igual y donde podamos ir homologando las prácticas en las empresas para que la calidad sea la misma dentro de sus áreas de concesión y eventualmente también fuera de ellas. Sí, los consumidores Pero perciben que con los cortes de electricidad que se dan, con la fluctuación de la tensión, entonces el precio que están pagando no se adecua, digamos, a la calidad del servicio que están recibiendo. ¿Por qué perciben ese precio alto? No solamente los consumidores residenciales, sino también los industriales y los comerciales. Totalmente. Las empresas eventualmente nos han hecho valer esa observación. Incluso hay empresas distribuidoras que se han negado a dar el servicio a una empresa privada simplemente porque no tienen el nivel de calidad deseado. Y creo que eso en estos momentos no es de recibo. Es muy importante mencionarle a los televidentes que la autoridad reguladora reconoce un rubro por inversiones y hemos sido enfáticos en que realicen las inversiones necesarias para mejorar la calidad. Pero que una empresa distribuidora se niegue a dar un servicio a una empresa privada simplemente porque no cumple con el nivel de calidad que ella requiere, prácticamente se está cerrando las puertas a proveer gran cantidad de electricidad a una actividad productiva, pero a la vez también condenando a los diferentes usuarios a pagar una tarifa más alta. Porque entre más pueda yo vender energía eléctrica, menos es el costo de producirla y eventualmente más competitivas son mis tarifas. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que ir variando. Conceptualmente tenemos que cambiar esa lógica de creer que las empresas eléctricas son un monopolio, porque si bien a nivel de las concesiones ellas tienen un área concesionada y no se pueden salir de la misma, las actividades productivas que utilizan la energía eléctrica no están en esas mismas condiciones. Entonces, atraer un parque industrial, la apertura de una universidad, un centro comercial o eventualmente un proyecto residencial estará sujeto en gran parte a la competitividad de las tarifas que aporte cada una de las empresas distribuidoras y en función de eso vamos a ver polos de desarrollo bastante significativos donde la empresa ofrece energía más barata y de mejor calidad que donde no lo es. Y eso, si bien pasa por el tamiz de las empresas distribuidoras y obviamente la regulación tiene que tratarlo, el usuario está expuesto a ese tipo de situaciones y le toca a la autoridad reguladora orientar dirección y definir reglas de juego para que eso no sea más bien la constante en la actividad económica, sino todo lo contrario, que sea algo diferente, más bien generando esas homologaciones y eventualmente también promover que las empresas avancen en una línea de disminuir esas disparidades que existen entre la calidad, la cantidad y eventualmente los precios que puedan ofrecer al usuario final. Marco, pasemos al otro concepto de sistema, que es el Sistema Nacional de Petróleo, en el cual, digamos que el Estado tiene un monopolio, ¿verdad? En este sistema de petróleo, la importación, el transporte, digamos, masivo de combustibles está en manos de ese monopolio. En este caso ya no existe refinería, por lo tanto no hay producción, pero sí hay mucha distribución. ¿Cuáles son los principales prestadores en el área de distribución que tiene el Sistema Nacional de Petróleo? En la cadena de valor hemos visto tres componentes muy importantes. Está Recope, que es un importador de combustible, ¿verdad? Y combustible terminado, prácticamente ya productos terminados. Nosotros no somos importadores de petróleo o de crudo,
sino que ya traemos los productos terminados, por lo cual entonces los precios de estos son muy diferentes a los precios que normalmente los medios de comunicación indican y eventualmente también a nivel de los mercados se exponen. Pero adicionalmente a eso dependemos también del transporte de combustible, que es muy importante porque permite llevar el combustible desde Recope hasta las estaciones de servicio. Y a partir de las estaciones de servicio nosotros podemos, como usuarios, disponer de las diferentes gasolinas o diésel necesarios para llevar a cabo nuestras actividades comerciales, productivas, de recreo, necesarias para echar a andar todo lo que es la actividad automotor. Pero prácticamente esos son como los tres eslabones, por el lado de los combustibles líquidos. Y por el lado de los gaseosos tenemos a las envasadoras de gas que también dependen de Recope, que es el comprador único. Y después de las envasadoras de gas tenemos distribuidores de gas y por último tenemos los comercializadores de gas, que es lo que normalmente conocemos como supermercados, pulperías, abastecedores que tienen la posibilidad de vender el gas en sus diferentes presentaciones. ¿Y cómo perciben los consumidores de gas licuado, de combustibles como la gasolina, el diésel, la calidad de esos productos que se expenden en las estaciones de servicio, que lo expenden las distribuidoras de gas licuado, los peddlers en querosene, etcétera? Vea, el gas licuado se ha convertido en un sustituto muy importante en el país, prácticamente no solo para el combustible en general, sino también para la electricidad. Muchos costarricenses hoy en día han hecho sus instalaciones a nivel de las casas para instalar gas, ¿verdad? Y lavar con gas, cocinar con gas, incluso eh, algunas otras actividades. Y eso ha hecho entonces que muchos traten de ir disminuyendo el impacto que ha tenido las tarifas eléctricas en los últimos años con el uso del gas. Pero también muchos costarricenses se han protegido del consumo de gasolinas que consideran relativamente caros en comparación con otros países del área con el uso del GLP. Y entonces tenemos carros que eventualmente tienen las dos posibilidades, ¿verdad? Utilizar GLP y utilizar el combustible eh, definido para ese vehículo. Don Marco, Eso ha aumentado, don Marco, perdón. vamos a hacer otro corte y volvemos con el tema de hidrocarburos y también con el tema de principio de servicio al costo. Perfecto. Continuamos conversando acerca de los aspectos financieros de los prestadores de servicios y de el impacto de los precios de los derivados del petróleo en los consumidores. En este caso, don Marco, o sea, la gente percibe un vaivén de precios a través de las fijaciones extraordinarias de precios que se hacen mensualmente. ¿Eso es posible de disminuir o de atenuar? ¿O los consumidores van a tener que seguir acostumbrándose a ese vaivén? Sabemos que en los últimos meses anteriores el precio del crudo llegó a tener hasta valores negativos, ¿verdad? Y también hemos visto esa variación que ahora es hacia arriba, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones también es hacia abajo. Esos vaivenes mensuales, ¿cómo se tratan en la ARECEP? Bueno, es importante explicarle al televidente que la autoridad reguladora tiene dos metodologías. Una ordinaria que al menos le permite una vez al año venir a Recope y solicitar una tarifa, la cual es analizada y conlleva hasta un periodo de 3 meses a la autoridad reguladora para hacer su revisión, consulta pública y demás, y definir al final una señal tarifaria. Y la otra es la extraordinaria, que solo responde ante factores exógenos a Recope y que alteran su flujo financiero. Esta extraordinaria hace que todos los segundos viernes de cada mes Recope pueda presentar el ajuste, ¿verdad? El cual debe resolverse el cuarto viernes del mes. Ese ajuste puede ser para arriba o para abajo, dependerá de las características del mercado internacional y cómo este mercado ha afectado los precios de productos terminados, que es muy importante. Si bien el crudo en los últimos meses ha estado cercano a cero, incluso se mencionaba de precios negativos,
el precio de los productos terminados no ha tenido el mismo comportamiento y como tal, entonces hemos tenido que ir ajustando los precios. Y sabíamos de antemano que el efecto producto del COVID-19, que hizo que muchos mercados cerraran y eventualmente la actividad productiva disminuyera, iba a tener un impacto a la baja en los precios internacionales, pero que después iba a provocar un efecto rebote. Y eso es lo que estamos observando en estos momentos, cómo los precios internacionales empiezan a recuperarse en producto de una mayor demanda y un mayor dinamismo económico, que a la postre significará eventualmente un ajuste en los precios de los combustibles en el mediano plazo. Y los consumidores, ¿cómo perciben este asunto de el equilibrio financiero de los prestadores de servicio público con respecto al principio de servicio al costo? ¿Verdad? Porque son dos cosas que la ARECEP tiene que hacer en forma simultánea. Exactamente. A la autoridad reguladora le toca armonizar los intereses tanto del prestador como del usuario. Y aquí es muy importante mencionar, porque muchas veces el prestador tiene más capacidad de organización, incluso tiene todo un engranaje, tanto comercial como desde el punto de vista legal, que le permite poder justificar y darle respaldo a sus solicitudes tarifarias. Entonces, por un lado tenemos las empresas que normalmente van funcionando y van generando su actividad productiva al costo que de una u otra forma consideran conveniente, que no necesariamente es consecuente con las necesidades de los usuarios. Y eso sí es muy claro. Por muchos años se han utilizado diferentes prácticas de endeudamiento, incluso en algún momento hasta el rezago en ciertas inversiones que después se tuvieron que hacer en un menor plazo, y eso conllevó a que las tarifas generaran señales que no son ni convenientes ni buenos insumos para poder echar a andar una actividad productiva. Y es que las tarifas entonces dieron crecimientos generalizados con proyectos de larga vida útil, pero que se han recuperado en muy corto plazo, presionando las tarifas al alza. Y ahí es donde los usuarios de una u otra forma sienten que los intereses de muchas veces de las empresas del sector financiero, que son los que financian esos proyectos, ¿verdad?, no son consecuentes con las necesidades de los diferentes usuarios. Y cuando hablamos de los diferentes usuarios, no solamente es el usuario que está en su casa y necesita el servicio de suministro de electricidad, sino que también el comercio, la industria, ¿verdad?, los exportadores, los hoteleros, todos ellos se han visto afectados porque hemos estado pagando inversiones muy grandes, intergeneracionales, en muy corto plazo. O sea, el esquema de financiamiento nos ha llevado a eso, en la premura de disponer de un activo físico productivo lo más rápido posible. Ese balance, entonces, entre reconocerle los costos al prestador de servicio y afectar lo menos posible el precio, ¿se logra con la actividad regulatoria o es necesario tener algunos cambios? ¿Cuáles son los retos que usted ve hacia el futuro en la regulación de los servicios públicos de energía? Bueno, recientemente hemos tomado decisiones muy fuertes en esta línea. Hemos reconocido parcialmente proyectos que consideramos que su valor final excede en más de un 50% las proyecciones iniciales y que no tiene ninguna razón de ser de ese comportamiento. Casos de Balsa y proyecto eólico Valle Central, tuvimos que tomar decisiones desde el punto de vista tarifario para no trasladarle al usuario un costo excesivo en la llevada a cabo de esos proyectos. Pero así una serie de proyectos adicionales, también en algunos otros nos hemos incorporado desde las etapas iniciales del proyecto para decir, ese proyecto si se desarrolla pone en riesgo no solamente a la empresa distribuidora, sino también a los diferentes usuarios por el impacto financiero que eso tiene y que eventualmente va a trasladar a los usuarios hasta casi un 50%, un 100% de aumento en sus tarifas, ¿verdad? Y así sucesivamente hemos ido avanzando en definir con los prestadores cuál es la mejor forma de llevar a cabo inversiones, cuál es la forma en que podemos plantear una inversión de largo plazo con mecanismos de financiamiento que no sean solamente
un facilitador para la empresa distribuidora, sino también pensando en que el usuario es el que tiene la posibilidad también de poder recibir energía en el corto tiempo, lo más barata posible y que sea competitiva, de acuerdo con otras fuentes energéticas que hoy también se encuentran en el mercado. Don Marco, unas palabras finales ya para terminar esta entrevista tan interesante que hemos tenido sobre algún reto hacia futuro que usted visualice, digamos. Bueno, es importante decir al usuario que desde la Intendencia de Energía nosotros hemos hecho un trabajo muy fuerte. Hace poquito hicimos un análisis que no se había hecho anteriormente, que es comparar las empresas distribuidoras con una serie de indicadores operativos, pero también con sus precios y los detonantes de los precios. Y creo que esas son prácticas que tenemos que seguir manteniendo en el tiempo, porque nos va a permitir ver cuál es el desempeño de cada una de ellas. Mientras esa información no esté disponible a los diferentes usuarios, nadie sabe cómo operan y cuál es la más efectiva o eficiente y cuál no. Pero también tenemos otra serie de análisis que hemos hecho al interno que nos va a permitir tener metodologías un poco más, digamos que más dinámicas y además de eso, más ajustadas a la necesidad del usuario de lo. Muchas Estamos gracias. revisando la práctica de reevaluación, estamos analizando qué impacto tiene el rédito para el desarrollo, estamos analizando también los diferentes mecanismos que tienen las empresas para solicitar tarifa de cara a tener una metodología que funcione más enfocada a la eficiencia que hacia el acceso. Porque hoy el acceso ya no es. Don Marco, Señor. hemos finalizado la entrevista. Muchas gracias por atender esta entrevista en el canal UCR. Y a ustedes, señores televidentes, en otra ocasión volveremos con otro tema relacionado con la energía. Muchas gracias.